Hola, bienvenidos a Político Latam, el podcast. Hoy vamos a estar hablando de Honduras y este conflicto postelectoral que se está presentando, un conteo muy lento y todavía no se define un ganador. Y luego nos vamos a ir hasta Chile porque se llevó a cabo la segunda vuelta para la elección presidencial. Ya hay nuevo presidente en Chile. Kast se llevó, pero arrasando esas elecciones, así que vamos a discutir eso el día de hoy. Rafael Morales, bienvenido, qué gusto. El gusto es mío, Claudia. Como bien dices, un par de noticias, pues la verdad, interesantes, porque por un lado tenemos a Honduras, ¿no? Como bien me mencionas, con un desorden electoral, y por otro lado Chile. Pero si quieres entramos con el tema de Honduras, que es el más escabroso. Y justamente, Claudia, hace apenas unas horas se dieron cita en la sede de la OEA. Todos los integrantes que conforman esta organización, la Organización de los Estados Americanos, sí, para tratar el informe del encargado de la misión de observación electoral, Eladio Loizaga, que está presentando los pormenores de lo que para él pues, fue el proceso hondureño, sí, un proceso electoral que, como ya platicamos aquí, pues vino a menos, sobre todo con base en una serie, digamos, de errores logísticos que se fueron sumando a una serie de decisiones muy desafortunadas por parte de los consejeros electorales. Te cuento en un momento cómo estuvo esa reunión, está interesante, pero bueno, digamos que el conflicto, lejos de arreglarse, parece que va increciendo. Y es que no va a haber ganador oficial por lo menos hasta el 30 de diciembre. Recordemos que las elecciones se llevaron a cabo el 30 de noviembre y Honduras tiene esta particularidad, y es que puede extenderse este conteo, y evidentemente también ha habido una serie de, no sé si tanto como irregularidades. El Consejo Nacional Electoral dice que no, y además culpa también a la empresa, y luego los candidatos culpan al Consejo y todo el mundo, porque es imposible no dudar cuando fallan algunas cosas. Siempre entra esta suspicacia que es innegable de alguna manera, en donde algunos candidatos, evidentemente, y sobre todo cuando están tan cerca en las votaciones, pues dicen, eso puede marcar y hacer una diferencia significativa. ¿Cómo ves tú el proceso como tal del conteo hasta el momento? Bueno, pues es un absoluto desastre, la verdad. O sea, viéndolo en perspectiva regional, a los hondureños parece ser que no les sale bien nada, porque se ve que su arreglo electoral no está bien diseñado. Pero déjame darte algunas cifras, Claudia, para poner en contexto a todos los amigos que nos acompañan en esta charla. Hay un grupo de consejeros en Honduras que están pidiendo hacer un escrutinio especial de las actas presidenciales, pero exclusivamente una muestra de 1,081 actas, lo cual, bueno, es algo mínimo con relación a las más de 19,000 actas que tienen inconsistencias que al parecer no cumplen con los mínimos para ser consideradas como parte de la estadística oficial. Hay por lo menos cerca de 14,000 actas que tienen inconsistencias con el biométrico. No sé si tú te acuerdas, Claudia, aquí comentamos, sí, que habían episodios donde el biométrico no estaba funcionando. Sí, varias casillas. No, varias casillas, incluso vimos los videos, etcétera, todos lo podemos observar. Y sin embargo, a pesar de la falla del biométrico, a estas personas se les permite votar. Bueno, no fueron unos casos aislados. Estamos hablando de cerca de, de más de 14,000 actas con inconsistencias, y naturalmente que esto pues llama la atención, porque ante los resultados tan cerrados, pues la opción sería, y esto es parte, digamos, de la posición de un consejero, pues que se haga el conteo total de todas las actas. Rafael, el oficialismo y Nasrallah no aceptan el conteo. Ellos acusan, además, y esto quiero que lo hablemos porque me parece muy importante, la injerencia de Estados Unidos, hablemos puntualmente de Donald Trump, y cómo eso fue relevante para la toma de decisión de los hondureños a la hora de votar.
En ese orden de ideas, hablan de un supuesto fraude bajo la teoría de un planificado golpe electoral, entre otras cosas, y solicitan ese escrutinio electoral del que estás hablando, voto por voto. Y por su parte, Asfura, que hasta el momento se está viendo beneficiado con el conteo por un margen pues bastante pequeño, dice que hagan ese escrutinio por televisión. Esto se está volviendo un show total. Pues sí, es un show, la verdad, y también me parece que es un show, Claudia, y hay que decirlo con toda la responsabilidad. Atribuir una parte del resultado de todo este episodio que estamos viendo, esta especie como de comedia, a la supuesta injerencia de Trump. Es decir, sabemos que el presidente de los Estados Unidos tiene intereses en la región. Y que siempre opina. Y que siempre opina, sí. Y que no es necesariamente un personaje que se guarde lo que piensa. Sí. Pero esa es una cosa. Y otra cosa muy distinta es acusar a una injerencia directa dentro del proceso electoral, como si el propio Trump se hubiese metido ahí con sus funcionarios, con una misión especial traídas de Washington, alterando las actas en las urnas. O sea, lo que me dices es, él tiene todo el derecho a opinar, más allá de que su opinión le guste o no a otras personas y que consideren que eso pues no debería hacerse porque influye. Pero a mí me llama la atención eso, Rafael. Sí. Y lo escuchaba a alguien puntual mencionar cómo es posible que se considere el pueblo de Honduras de alguna manera incapaz de tomar decisiones o de ser influido fácilmente por el simple comentario de un presidente, por más importante que sea. Claro, yo creo que hay que tener mucha seriedad en estos casos. Lo mismo ha pasado en otros países. De pronto hay elecciones y sí hay comentarios de un lado u otro de expresidentes, presidentes en funciones y no pasa nada. Las elecciones siguen su curso, pero en este caso me parece que se está sobredimensionando el tema de Trump. Y también, naturalmente, pues el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, que esto puso con los pelos de punta a toda la gente en Honduras, pero esto no tiene ninguna incidencia en el proceso electoral. El proceso electoral estaba mal planeado desde el día 1. Pero entonces, si el proceso electoral se considera estaba mal planeado en palabras de algunos, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿qué probabilidades hay o de que se vuelva a hacer o de que cuando se defina cuál de los candidatos que están punteando es el ganador, los otros acepten o no ese triunfo? ¿Qué es lo que puede pasar? Porque todavía es sumamente incierto, simplemente se están contando, pero el conteo al parecer no es suficiente, muchos están en contra, dicen que eso no funciona así, entonces, ¿qué le espera a Honduras? Le espera algo, digamos, no muy halagüeño. Se están extendiendo los tiempos políticos más allá de lo habitual, de lo políticamente tolerable. ¿Qué va a pasar si se siguen extendiendo los días? Pues que los actores van a empezar a radicalizar sus posiciones. El gobierno ya salió con su candidata, con Rixi, a decir que no reconoce los resultados. Esto ya y estamos hablando de que está haciendo el reclamo la que quedó en tercer lugar. Por lo menos en principio. La que quedó en tercer lugar. Pero los dos punteros, con una diferencia tan estrecha, claro, pues no están tampoco como para salir y decir, te voy a regalar el resultado y que se acabe el conteo y acepta tu derrota, ¿no? Nasrallah ahorita está diciendo y criticando todo el conteo. A mí me llama la atención y me parece curioso el hecho de que pues, ¿por qué no cambie de alguna manera la tendencia, comience a puntear Nasrallah si en ese panorama va a seguir diciendo que el conteo está mal hecho? Bueno, es que esto es un volado y sobre todo el problema es que las acusaciones tienen que ver básicamente con algo que ya le llaman fraude cibernético. Cuando tú pones en la narrativa una etiqueta de ese tipo, colocas a la ciudadanía, a la opinión pública en una situación donde ya nadie sabe de qué se está hablando, ¿no? Se está planteando como cosas oscuras, porque cuando hablas de un tema, digamos, electrónico que tiene que ver con una automatización, pues de pronto parece ser que es el espacio de los expertos, ¿no? ¿Cuál era la credibilidad del Consejo Nacional Electoral desde antes? Y no hablemos solo desde la última elección, antes de esta, desde elecciones atrás, en el caso de Honduras.
Mira, hace no mucho participé en una investigación con IDEA Internacional que tiene su sede en Estocolmo y estuvimos revisando varios institutos electorales de la región y uno de ellos era Honduras. Sí. Y desde entonces sabíamos que institutos como el hondureño pues ya venían siendo sujetos como de ataques, de desinformación, de desprestigio. Dentro de todo lo que revisamos, en el caso de Honduras la verdad es que sus instituciones electorales eran las más débiles. Ahora, con este pobre desempeño que han tenido, la pésima logística, la falta de pericia política, de tacto, con pronunciamientos casi anticipados de que venía la alternancia, aquí lo platicamos, claro. Pues la verdad es que el Consejo Electoral pues quedó en una posición muy endeble y hoy no la puede hacer de árbitro. Eso es lo peor, Claudia. ¿Quién va a ser el árbitro cuando el árbitro en este momento está inhabilitado ante la opinión pública? Sin embargo, la comunidad internacional, entre esos la OEA, confirmaron después de esta elección del 30 de noviembre que el proceso como tal hasta ese momento fue un proceso limpio, claro y, claro, y dentro de las reglas, dentro del margen y las reglas. Pero ahorita están haciendo una petición, me lo estabas mencionando antes de que abriéramos micrófonos, para que se haga un estudio al respecto, porque muchos no lo ven así. No, muchos no lo ven así. Ya todos los integrantes de la OEA se están pronunciando para que haya una revisión integral a todo el proceso. Todo el proceso. A todo el proceso electoral. Me parece que en este momento, apenas hace unos minutos terminó esa reunión en la OEA, nadie quedó conforme. Todos esperaban que la propia OEA hiciera un pronunciamiento con relación a la supuesta injerencia de Trump. No se mencionó absolutamente nada. Pero lo único que queda, Claudia, en el camino, pues es que se abra el conteo voto por voto, acta por acta, para que de esta manera se transparente el proceso. Si se aventura el Consejo Nacional Electoral a tomar una decisión que vaya en contra de lo que representa, digamos, el sentido común, que es revisar todos los documentos, entonces lo más probable es que se pase de un conflicto postelectoral a un conflicto que desborde, por así decirlo, este tema y se vaya, digamos, a empantanar, por así decirlo, la conclusión del gobierno actual. Sin embargo, a pesar de este panorama que suena bastante aterrador y en general lo es, no ha habido nada de brotes de violencia, a pesar de que ha habido llamados para protestar, especialmente por parte del Partido Libre con el derrocado Manuel Zelaya. O sea, sí han existido esta serie de llamados, pero la sociedad, la comunidad, la gente no ha respondido a ellos. ¿Cómo vive hoy el pueblo hondureño todo este conflicto postelectoral que se está desarrollando? Pues esa es una muy buena pregunta, Claudia. Yo creo que hay zozobra. La gente en las calles se pregunta qué es lo que va a pasar. Pero esto no necesariamente se va a traducir en una movilización radical, ni que los bandos empiecen a pedir la intervención del ejército. Es una cosa rara, porque generalmente cuando hay un conflicto postelectoral, pues digamos las diferencias entre los grupos se acrecientan y puede darse paso, por ejemplo, al odio o a pensamientos donde se quiera extinguir o exterminar al adversario. Sí, pues lo vemos mucho últimamente. Pero aquí no está pasando eso. Entonces, ¿sabes qué alcanzo a ver? Que pareciera que la gente está viendo esto como un espectáculo y está esperando a ver allá arriba cómo se ponen de acuerdo. Y la gente pues lo que quiere es seguir haciendo su vida, ¿no? La vida después de las elecciones sigue. Y más allá del que quede que le resuelvan los problemas puntuales, porque también lo hemos dicho aquí, Honduras es un país con un nivel de pobreza altísimo, después de Haití, pues que tiene una cantidad de dramas, y a pesar de que hubo, digamos, cierta mejoría en algunos sectores en los últimos gobiernos, pues son una serie de problemáticas que no han podido resolverse y que ponen al pueblo hondureño en una situación crítica en el marco de los países latinoamericanos. Entonces, evidentemente, pues esto, lo decíamos ahorita, se está volviendo más un espectáculo. Sin embargo, cuando ya se concrete algo, ¿cuál es la fecha máxima para finiquitar el conteo? ¿El 30 de diciembre? 30 de diciembre, pero... ¿Puede seguir? A estas alturas yo creo que sí pueden haber mociones, solicitudes para completar, digamos. Y en ese orden de ideas, ¿cuánto se puede alargar? Pues ya, esto es un escenario reservado, ¿no? Es un escenario reservado. Yo creo que ni siquiera la propia legislación hondureña tiene contemplado este tipo de casos,
pero la verdad es que, pues bueno, si todos los actores están confrontados, incluyendo el órgano electoral, donde los propios consejeros tienen diferencias irreconciliables, pues yo creo que se va a terminar por apelar a la OEA para que intervengan, para que con sus buenos oficios pues ayuden a resolver estas diferencias. ¿Hay otros países, digamos, cercanos a esta región latinoamericana en donde pase esto, en donde se puedan extender tantas y tantas semanas el conteo de unas elecciones presidenciales? No, ninguno. Este es un caso excepcional y conste que estamos viendo aquí muchas elecciones. Que aquí se ve de todo. Aquí hemos visto cómo Chile acaba de tener un proceso inmediatamente. De eso vamos a hablar ahorita, pero pues veamos lo que pasó en Uruguay apenas en el primer trimestre de este año, también donde hubo elecciones y donde todo se procesó de acuerdo a la institucionalidad, pero algo pasa en Honduras que no terminan por tener, digamos, un proceso democrático estandarizado que evite este tipo de cosas. Pero no sé si tú lo sepas y ya para concluir, Rafael, ¿en dónde se decidió que esto iba a funcionar de esa manera? Pues son decisiones desafortunadas. Todo empezó por una contratación de la famosa empresa de resultados preliminares. ¿De la que ahora se queja? Sí, de la que ahora todo el mundo se queja. Ajá. Fue una decisión de orden administrativo. Pero sobre todo hubo decisiones previas al proceso electoral donde se decidió permitir que la gente votara sin biométrico. Es ahí donde está el problema y se mencionó en innumerables ocasiones que no se podían hacer este tipo de ajustes cuando el proceso electoral está en marcha. Es ridículo pensar que tú estás en medio de un partido de fútbol y de pronto digas que no va a haber solo un árbitro sino dos y que el partido se va a extender de 90 minutos al tiempo que tú gustes. Esto fue lo que pasó en Honduras y ahora estamos viendo las consecuencias. Bueno, pues ahí está entonces, sigue Honduras contando votos para definir quién va a ser entonces el presidente. Hasta el momento van 2 hombres a la cabeza, en tercer lugar una mujer, Richie, y veremos entonces qué ocurre de aquí al 30 de diciembre y si no se extiende, estaremos hablando si la cosa no tiene fin pronto. Estaremos aquí comiendo pavo, viendo el conteo, ¿no? Viendo el conteo y celebrando el año nuevo, dándole la bienvenida al 2026. Bueno, y de Honduras, Rafael, nos vamos entonces hasta Chile. Ayer lo decíamos, se llevó a cabo la segunda vuelta de esta elección presidencial. Kast, que ya estaba casi que cantado, ganó por un margen grandísimo, lo cual también da una señal. No se trata solo del número, sino ese número, qué señal da de cómo está percibiendo el pueblo chileno lo que está pasando, lo que quiere a futuro y lo que siente que necesita. Es evidente y eso también lo dijo Jara, quien quedó en el segundo lugar con un 42%, en donde dice hay que escuchar al pueblo chileno, está hablando y evidentemente en ese orden de ideas pues hay que llegar a una serie de acuerdos, como una autocrítica también, porque viene pues de este gobierno de Boric, que es su gobierno también, de alguna manera, y pues así quedaron los números, 42%, 58% aproximadamente, fue arrasador en todos los sentidos, pero además dicen que muchos que no hay que decirle ni de ultraderecha ni nada por el estilo. Él mismo se define y dice, no, yo no soy de ultraderecha, pero pues digamos que en términos de política está acomodado en un lugar que es más allá de la derecha, eso sí lo dice él, y sí, que es una línea un poco confusa, hablando de los términos puntuales, y que tiene de alguna manera también con los pelos de punta a Chile y a algunos países de Latinoamérica que todavía están en centro e izquierda, que ya se están quedando además solos, porque yo no sabría si llamarle giro, porque creo que giro debería ser la permanencia de un gobierno de derecha o de izquierda durante varios periodos, eso pues a modo personal, porque a veces, como en Chile, también van y vienen, pero sí es una tendencia que se ha venido marcando en los últimos años y que desde el momento de Donald Trump, pues ya son 4 presidentes los que se han subido de derecha en países que estaban gobernados por otra corriente. Sí, bueno, hay que revisar esa contabilidad, sobre todo porque en el caso de Chile, ¿de dónde venimos? Venimos del famoso periodo de la concertación, que fue la fórmula que encontró la clase política chilena
para concurrir en el centro político, izquierdas y derechas, como una fórmula para reinstaurar la democracia después del golpe de Estado por parte de Pinochet. ¿Como el Frente Nacional en Colombia? Como el Frente Nacional, solo que aquí justo digamos, la impronta o la herencia pinochetista, me parece que llevó a las partes, a los grupos, a los distintos bandos, a tomar una gran decisión y a crear gobiernos de concertación, sí, que en su sentido político tiene que ver con llegar a acuerdos para que la democracia funcione después de un periodo como el que se vivió. Más allá, ¿no?, de la corriente que esté gobernando. Más allá de la corriente, claro. Ahí llegaron demócratas cristianos, llegaron izquierdistas clásicos, la derecha tradicional, por así decirlo, desde Patricio Aylwin, obviamente hasta Michelle Bachelet, etcétera. Ahí sí podemos decir que estábamos ante una era electoral. Ahora no está tan claro, Claudia, que Chile esté transitando a una especie de ciclo de alternancias, como las estamos viendo, como el caso, por ejemplo, de Uruguay, donde un día está a la izquierda, otro día a la derecha. Sí. No parece todavía que estemos ante ese escenario, porque como bien lo mencionas, hay que tener un poco más de tiempo para ver si para la próxima elección entonces regresa. Como si ¿no?, le pasó a México, por lo menos en principio. Como le pasó a México. Entonces creo que estamos todavía en una etapa, digamos, muy temprana para poder hablar si Chile si va a abandonar la parte de la política de la concertación y si, por el contrario, se va a presentar ahora una época electoral de alternancias continuas. Ahora, en el caso de Kast, hay que decirlo, él se está abriendo paso con una derecha que no es reconocible dentro de la derecha tradicional chilena. Sí. O sea, se está escribiendo una nueva historia con él. Sí, claro, pero no es que la derecha que representa acá sea la derecha que va a convocar al resto de las derechas. Aquí lo platicamos. Ayer escuché algo que me llamó muchísimo la atención y quería hablarlo precisamente contigo hoy, menos mal me acuerdo. Y un analista decía, esta es una derrota para la izquierda y también es una derrota para la derecha, claro, para la derecha que nosotros conocemos. Claro, es la derecha de la concertación. Ajá. Es esa derecha que fue derrotada en las urnas, es la derecha que es capaz de coincidir en el centro político con la izquierda chilena. Claro. Esa derecha es la que hizo mancuerna justamente con las izquierdas después de la dictadura. Por eso es que Kast llama tanto la atención. Porque también pareciera, por ejemplo, que en un acto de imprudencia política la agenda de Kast va a ser echar para atrás todas las reformas que ha producido, que va a dejar el gobierno de Boric. Sí. Porque si hubiera sido, por así decirlo, la derecha tradicional, seguramente hubiese abierto un espacio para dar margen a que esas reformas pues tuviesen su curso y dejar lo que pudiese funcionar. Ahora todo el mundo está escandalizado en Chile porque creen que Kast va a instaurar a la fuerza una suerte de Estado neoliberal radical y eso pues está por verse. Va a tener que negociar con un Congreso dividido, debe obviamente tratar de llegar a acuerdos y en ese orden de ideas pues la cosa se le va a poner dura pierna arriba y además no tiene mayoría. O sea, digamos, las propuestas pueden ser, digamos, radicales a ojos de algunos y seguramente sí tiene muchísima acogida porque por algo tuvo, digamos, la votación que obtuvo, pero de todas formas, pues no se trata de un solo individuo. En la lógica, digamos, de toda esta transición que se está llevando a cabo en Latinoamérica, viene esta idea del Salvador, del hombre, mandatario, normalmente hombre, porque esa sí es una realidad también latinoamericana, que viene a salvar con mano dura el país, que está sumido en la desgracia absoluta y en el anarquismo, y etcétera, etcétera. O en manos de una izquierda desorganizada, cosa que tampoco es mentira, porque, pues sí. Bueno, no pasó aquí, es que no pasó aquí. Es que eso es lo raro, ¿sabes? Aquí tuvimos la posibilidad de platicar con Paula Catena, y yo le preguntaba que cómo era posible que hubiese un desencanto con un gobierno como el de Boric, cuando él había tratado de cumplir la agenda que se planteó desde un inicio.
Hoy todo el mundo quiere pasar cuchillo al gobierno de Boric, pero la verdad es que si uno revisa lo que él hizo, fue un gobierno fiscalmente muy responsable. Sí. Atendió, Chile está bien, está bien. Está bien, atendió el tema del FONASA, etcétera, los fondos de salud. Me parece que en el tema de las pensiones hizo lo que tenía que hacer para ir a un esquema de orden que de era orden un universal. drama hace 5 o 6 años. Lo resolvió, Sí. lo resolvió. Entonces, ¿qué es lo que pasó por la mente del elector chileno que tomó esta decisión? Pues es que, Rafael, precisamente todos los procesos migratorios se están volviendo muy complicados para los diferentes países y Chile no ha estado exento de eso. Al ser precisamente un país que ha sido capaz de evolucionar económicamente, de tener una oferta de calidad de vida significativa y considerable, yo he conocido gente de diferentes países que se va para Chile. O sea, que en su país, y hablo de Colombia, Venezuela, digamos, esos países más cercanos, no tienen oportunidades. Venezuela obviamente ha tenido un desplazamiento impresionante, ya lo sabemos y lo hemos hablado aquí, y Chile se volvió un oasis para todas estas personas. La migración, también lo sabemos, trae consigo una serie de problemas y pareciera que con Kast lo que el pueblo chileno está diciendo es queremos volver a lo que en algún momento fue Chile, donde había unas políticas migratorias muy fuertes. Kast habla casi, y en eso se parece a Donald Trump, de levantar muros y de que la gente se autodeporte. Escuchaba un discurso de él diciendo, usted váyase, decida usted mismo, así como entró, su Sí, frase cómo no. era, usted Claro. entró por la ventana, váyase por la puerta, firme que se va a ir, porque si no, no va a volver a entrar a Chile nunca. Y eso tuvo acogida en una población chilena que está sufriendo también de una criminalidad en donde se sienten inseguros. Y ojo, a pesar de que sí hay índices importantes de criminalidad en Chile y de inseguridad, pues comparado con otros países de Latinoamérica Sí. es menor, pero no era algo a lo que estaban acostumbrados por otras políticas que implementaban diferentes gobiernos. Entonces, sí tuvo un calado importante todo este discurso, entre otras cosas, de la migración y de cómo la va a combatir. Sí, es interesante el punto, porque además hay que tener presente que por primera vez en esta elección es obligatorio el voto. Sí. Es muy probable que Kast se haya beneficiado como de votantes, vamos a decirlo así, de última hora. Sí, o escépticos. Escépticos, sí, a los cuales pues les hizo llegar este discurso y quizá esto haya hecho la diferencia. No porque realmente Kast sea el político más votado, hasta el día de hoy ese grado se lo lleva Michelle Bachelet. Kast no es el presidente de las mayorías, hay que decirlo, pero seguramente su estrategia en términos de esta nueva oferta que no había tenido cabida en Chile tomó por sorpresa una parte del electorado, porque la verdad es que el electorado chileno, como ya lo hemos dicho, pues es un electorado que concurre en el centro. Lo que hizo Kast fue salirse del centro, correrse a la derecha, y en esa derecha encontró un público que estaba ávido, ¿no?, de compartir, digamos, este tipo de mensajes, que la verdad es que para el electorado chileno, que es tan educado, en fin, Sí. los chilenos son gente muy Gente bien instruida, preparada, sí. gente preparada, pues bueno, hubo una parte de ese electorado que no vio con malos ojos que tuviese una oferta que se salió de ese centro al que ellos están muy bien acostumbrados. Y que tampoco vio con malos ojos, de alguna manera, la afinidad que tiene con Pinochet. O sea, han sido 35 años después de la caída de este régimen absolutamente dramático para el pueblo chileno y para América del Sur en general, y sin embargo tuvo esa acogida. ¿A qué se puede deber? Yo creo que está sobredimensionado el tema de Pinochet. Me parece que el pinochetismo, lo que queda de eso está básicamente en la Constitución, pero fuera de eso, no creo que el día de hoy haya como una reminiscencia tal que permita que se puedan conformar, por así decirlo, corrientes de pensamiento, pues que sean lo suficientemente poderosas en lo electoral. Claro. La verdad es que ni siquiera la agenda del propio Kast podríamos decir que sea la agenda típicamente reivindicatoria de un régimen que quedó sepultado en la historia. No creo que estemos en ese caso, ¿no? Le puede pasar lo de Friedrich Merz en Alemania, que todo el mundo lo ubicaba en una súper ultraderecha, y cuando llegó al gobierno, obviamente tuvo que hacer acuerdos para llegar, pero llegó y se ha vuelto un conciliador.
Sí, bueno, ese es un ejemplo interesante, considerando que la política chilena es sumamente civilizada. No vamos a ver aquí grandes sobresaltos. Yo estimo que Kast querrá hacer, digamos, su propio gobierno sin desbarrancar, digamos, los logros a los que haya llegado el gobierno de Boric. Al final de cuentas, me parece que si Kast es inteligente, buscará justamente regresar al centro, porque es en el centro donde él va a encontrar a los compañeros, vamos a decirlo, de viaje con quienes va a poder negociar para sacar adelante su agenda de gobierno. Si él insiste en salirse del centro y correrse al extremo, en ese extremo no va a encontrar a nadie de la derecha chilena que lo quiera acompañar en una aventura para desbarrancar, por así decirlo, la estabilidad política que tienen hasta el día de hoy. ¿Se pone a prueba la institucionalidad de Chile? Porque es que con las reformas que quiere hacer, esto es digamos, en la medida en que las quiera hacer tal cual, pues esto es una reestructuración completa. Pues vamos a ver, él si se aventura a hacer una reforma radical, él debe de tener presente lo que acaba de suceder con Piñera. Piñera hizo un gobierno absolutamente imprudente, rompió, vamos a decirlo así, su capital político, afectando de manera directa a la población en uno de esos episodios terribles donde veíamos a los carabineros atacar a los jóvenes con balas de goma, en fin, eso es algo que no se olvida, está muy presente, y la sociedad chilena se lo va a exigir, le va a exigir que no rompa, digamos, con esos márgenes de acuerdo o de consenso mínimo, porque si no, pues él estaría sembrando de manera anticipada una alternancia para el próximo periodo. Rafael, pero 7 millones de chilenos votaron por sus propuestas y entre esas precisamente es endurecer nuevamente esa fuerza pública. Sí, claro, pero esa fuerza pública tiene que ir encaminada hacia el crimen, ¿no? No lo que sucedió con Piñera. Claro, sí, ante una protesta legítima, sobre todo con temas educativos que son tan sensibles en la sociedad chilena, sí, que fueron parte, digamos, de la discusión. Me parece que Kast debe de ser lo suficientemente inteligente para mantener esos acuerdos básicos que ya están ahí y seguramente podrá avanzar él en su reforma, vamos a decirlo así, aunque de manera provisional neoliberal. Porque si por neoliberalismo estamos pensando en el reforzamiento, por ejemplo, de los controles fiscales, pues eso ya está en la mesa. Es decir, creo que él no va a tener muchos problemas para poder avanzar en ese sentido, porque Boric no le va a dejar un gobierno en crisis. Eso también hay que mencionarlo. Eso, ¿no? Hay que mencionarlo. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Yo tenía muchísimas ganas de hablar de este tema de las elecciones en Chile. Por fin estuvimos esperando. Fue mucho lo que pasó. Fueron muchos los números que cambiaron a lo largo de la primera vuelta y en la segunda vuelta pues ya parecía algo muy definido. Sin embargo, arrasaron en números. Qué gusto, como siempre, compartir contigo. El gusto es mío, Claudia. Nos vemos la próxima. Claro que sí, la próxima nos vemos. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en Político Latam, el podcast. Los invitamos para que compartan, para que comenten y para que nos veamos la próxima semana. Gracias.